No se multiplicaron, no es verdad. El día de hoy, el Evangelio trata de la famosa multiplicación de los panes y los pescados. Y respecto a los panes y los peces, quisiera agregar un matiz. No se multiplicaron, no es verdad. No se multiplicaron, no es verdad. En 2000 años, no ha habido un solo santo, un solo doctor de la iglesia, un solo pontífice que se atreva a decir tal herejía. Santo Tomás de Aquino, uno de los más grandes doctores de la iglesia, afirma firmemente que los panes y los pescados se multiplicaron hasta que todos quedaron saciados, hasta más no poder. Estamos hablando de una de las personas más críticas sobre el razonamiento humano que ha existido sobre la tierra. Para los que no saben, fue por Santo Tomás de Aquino y su maestro San Alberto Magno que el método científico existe, no por Descartes como nos contaron. Literalmente ellos fueron los que crearon las universidades y las formas de pensamiento crítico que trajeron los más grandes avances de la historia. Son estos tipos de personas, estos santos, los que firmemente afirman el milagro de los peces y los panes. En realidad cualquier santo, doctor de la iglesia, sacerdote serio, no tiene duda de tal milagro. Entonces, ¿por qué Jorge Bergoglio, haciéndose pasar por pontífice, por la autoridad de la iglesia, proclama tal herejía diciendo que no fue verdad? Porque este falso profeta quiere muy sutilmente hacerte renunciar a Jesucristo y destruir toda esperanza que tengas en Dios. Pero no lo vamos a permitir. Precisamente para eso estamos haciendo estas reflexiones del Evangelio diarias. Regresando al Evangelio de hoy. Jesús les dice a sus apóstoles: siento compasión de la gente, siento misericordia de ellos, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Un poco de contexto aquí. Esta era gente que fue a buscar a Jesús para escuchar sus enseñanzas y para curar sus enfermos. Eran más de 5,000 personas. Lo primero que me viene a la mente es, ¿qué tan grande era el porcentaje de enfermos que se necesitaron 3 días para curarlos a todos? ¿Después de cuántos días se quedaron sin comer? ¿Los que traían su lonche se les acabó el primer día o el segundo? Si estamos hablando de que esta era gente muy pobre, gente necesitada, gente enferma, en el mejor de los casos probablemente nada más se fueron desayunados, pero sin lonche alguno. Lo cual nos lleva a una pregunta más delicada. Estaban enfermos, estaban cansados. ¿Por qué Jesús esperó 3 días para darles de comer? Claramente el Evangelio está diciendo que Jesús sintió compasión de esta gente. ¿Pero acaso no sintió compasión desde el primer día o el segundo día, si no habían comido nada en 3 días? La respuesta a esa pregunta nos explica el por qué se necesitaron 3 días para curar a tanta gente, por qué tuvieron que estar en ayunas durante ese tiempo y qué exactamente es la misericordia y quiénes participan de ella. Santo Tomás de Aquino explica que se necesitaron 3 días para que la compasión y misericordia de Jesús actuara sobre esta gente, porque la misericordia es solamente para aquellos que reconocen su propia miseria y necesidad. A diferencia de lo que muchos herejes andan promoviendo ahora, de que la misericordia de Dios es el haz lo que te plazca, vive la vida como quieras, no te preocupes porque Dios te perdona. No, la misericordia de Dios es solo para aquellos que reconocen su propia miseria y necesidad y que son capaces de salir a buscar a Cristo, de esperar y ayunar con Él si se necesita, con tal de que Cristo muestre su compasión y misericordia por nosotros y venga a nuestra ayuda. Esa es la condición para recibir la misericordia de Dios. Y eso es lo que el Evangelio nos comunica en la espera de esta persona, de esta gente. Para cerrar con un poco de etimología, la misericordia de Dios no se define ni tiene nada que ver con la compasión idealista, altruista o pagana de muchas formas de pensar humana y de muchas religiones. Y es importante notar esto.
porque la compasión humana fracasa siempre en su intento, al darse cuenta de que sus propias limitaciones e impotencias ante la realidad de no poder hacer nada para aliviar la enorme miseria de otros, incluso de uno mismo. Pero la misericordia divina no, es distinta. Esta trae verdadera esperanza, verdadero cambio, porque es Dios mismo quien actúa en ella. La misericordia divina es una forma de contrato, de compromiso de Dios mismo con aquellos a quien se les ha dado o se les va a dar. Es una forma en la que Cristo dice, yo voy a poner toda mi lealtad, toda mi protección, todo mi corazón en esa gran necesidad tuya, en ti. Para entender más esto, la raíz hebrea de la palabra misericordia no se puede traducir con exactitud, pero en alguna forma simboliza la actitud de una madre hacia el bebé que lleva en su vientre. Una lealtad, una protección y un cuidado total de aquel ser que está a la merced total de su madre. Y claramente para obtener esa misericordia de Dios es necesario tener esa disposición de reconocer nuestra pequeñez, gran necesidad ante Dios. Esa es la misericordia que verdaderamente multiplicó los panes y los pescados. Todos los días tenemos la meditación del Evangelio diario, solo aquí en el Dios Jesucristo con Elías Sanabria. Suscríbete y comparte. Gracias.